jest nieizbieżny. Nie umarimy grozny cud, nie umarimy grozny cud. Niech tak zawsze wie, niech wrogom, i niech nas liczbę gry, niech ty grom. Niech każdy głos się nadzieje, stanowali i jak bardziej, to nasza Polska i ta dnią, to Polska Polski na nią. Hola Juanjo. Dígamelo. Don Juan José Saavedra. El mismo. ¿Dónde estamos? En la Fundación. Anselmo Lorenzo. Es que como siempre lo pregunta, al principio de tu entrevista yo me fijo que siempre dice ¿dónde estamos? Para Sí, que sí, siempre lo hago así, pero hoy no. Bueno. Hoy ya vengo cansado, que muy tarde. Y que van a presentar 2 libros, ¿no? Los libros, el apoyo mutuo de la Rosa Negra y este otro sobre la Gran Revolución Francesa. Y los 2 de... No, los dos son... Los dos son de distintos. Kropotkin, Sí, ¿no? Sí, sí, no. Uno es, sí, sí, los dos son del mismo autor. Y- Pero lo más importante para mí, ¿cuál? No se pueden comparar. Pero el apoyo mutuo siempre me fascinó. Porque no se pueden comprar, ¿por qué? No se pueden comparar. Ah, vale. comparar. Son dos temas distintos, pero el factor de la evolución siempre, esa parte del factor de la evolución humana siempre me ha fascinado. ¿Quién era Kropotkin? Bueno, un Que lo estoy escritor, pronunciando mal, pero era un príncipe, ¿no? príncipe ruso, que bueno, estudió, fue un lumbreras y estudió sobre el tema de la evolución humana y escribió sobre todos los temas, la Gran Revolución, sobre el apoyo mutuo, sobre muchas cosas. Y que vamos a escuchar. siendo tan rico, tan príncipe, ¿por qué se metió a Rojillo? Porque, hombre, no sé, el tema social siempre les fascinó. A muchos rusos les ha fascinado, están fascinados por el tema social. Y él también, entonces quiso escribir algo sobre y dar su opinión. Sobre la injusticia que había. Sí, ¿Cuándo sí. nació Kropotkin más o menos? Pues yo te idea. Ah, ¿no? Pues eso es de 1800 y pico. 1800 y pico, Sí, ¿no? pero ya te digo que en realidad lo he elogiado, he leído algo, pero tampoco no he entrado en profundidad del autor. Sí, yo lo poco que sé de él es que era príncipe, que Sí. era anarquista, que era preocupado por la justicia social y eso. Lo que llama la atención es que fuera príncipe, pero Bueno, él... también tú eres princesa y reina. No me diga. Y la editorial La Rosa Negra, ¿no? Sí, son dos editoriales. Una está aquí, que se llama Ediciones Antorcha. Ediciones Antorcha. Pues, Sí. pues, a ver si Ahí. ahora lo cojo. Bien. Ediciones Antorcha. Y Y la la otra, otra es La Rosa, La Rosa Negra, Negra. que ya les conocemos de la Sí. Feria del Libro del Puente Sí. de Vallecas. Sí, he ido bastantes veces con ellos en la presentación de algún libro. Sí. Y en el caso de La Rosa Negra fue un crowdfunding, ¿no?, que se hizo. Sí. O sea, que es con dinero de la gente que compra un libro antes de vender, o sea, que compra el libro antes de que salga. Exactamente, lo compran y entonces lo compran. Pero claro, es un fondo para poder publicar. Yo he visto 2 o 3 ediciones distintas del apoyo y este me parece que es la mejor edición que yo he visto hasta ahora. Porque hay muchas casi caseras las que he visto. Pero esta me gusta cómo está terminada. Claro, las dos. El tema de la publicación, claro, las he visto que se puedan leer, que no sean... Con letra grande, además. Sí, entonces eso es lo que me ha gustado. Creo que le puse voz hicieron con un pequeño documental al principio y me pidió que hablara del factor de la evolución y tal. Bueno, pues creo que ya están entrando, así que vamos a ver. Vamos a ver Venga. qué nos cuentan. Hasta ahora. Buenas tardes. Pues vamos a empezar. Como habréis leído en la propaganda, se trata de presentar 2 libros: El apoyo mutuo y La Gran Revolución Francesa, ambos escritos por Piotr Kropotkin. El apoyo mutuo lo ha editado La Rosa Negra, viene su editor, Daniel Hernán, a presentarlo, y La Gran Revolución
La hemos editado en Antorcha y vengo yo en representación de la editorial porque el otro compañero no ha podido venir. Entonces, antes de hablar propiamente de los libros, queríamos dar unas pinceladas muy breves de la vida de Kropotkin. Kropotkin es ruso y nace en 1842. Es de familia aristocrática. En algunos sitios se le llama el príncipe anarquista. Bueno, el príncipe anarquista es un poco un oxímoron, porque o se es príncipe o se es anarquista, las dos cosas a la vez. Pero sí es cierto que Kropotkin era, por familia era príncipe. Príncipe no en el sentido que tenemos en España de príncipe. Me dicen que esto no se oye. Ahora, ¿se oye ahora? Bueno, lo que he dicho antes tampoco tiene mucha importancia, o sea que... Decía que Kropotkin era príncipe, pero no en el sentido que le damos en España de hijo del rey. En Rusia, en la Rusia de la época, ser príncipe era un título nobiliario muy alto. No sé si equivalía aquí a lo que es marqués, no lo sé, pero es un título nobiliario muy alto. Su padre tenía tierras y tenía siervos, porque cuando nace Kropotkin, en Rusia no se ha abolido la servidumbre. La servidumbre es una manera de llamar esclavitud. Pero bueno, es decir, los campesinos estaban unidos a la tierra. No se podían ir a trabajar para otro amo, tenían que estar ahí. Hasta mediados del siglo, finales del siglo XIX, no se abole la servidumbre en Rusia. Bueno, Kropotkin, cuando es muy pequeño, ingresa en el ejército, en el cuerpo de pajes, y alcanza, como todos en una academia militar, el grado de oficial, y entonces pide destino. Y el destino que pide, nada menos que es Siberia. Siberia le interesa mucho porque quiere hacer estudios de esa naturaleza, sobre todo de geografía. Entonces, él está destacado como militar en Siberia, hace estudios de geografía, parece ser que corrige algunos mapas de Siberia que estaban equivocados, y en Siberia también, pues, tiene una relación un poco más estrecha con lo que es el pueblo. De hecho, cuando vuelve de Siberia, abandona el ejército. Abandona el ejército y decide que solo va a vivir de su trabajo. Entonces renuncia a sus derechos como noble que era, renuncia a las tierras de su padre, renuncia a todo. A partir de ese momento, para vivir, se dedicará a trabajar. Viaja a Suiza y en Suiza, estamos hablando de 1870 y poco, en Suiza conoce las ideas anarquistas y las abraza. Vuelve a Rusia y entonces en Rusia es detenido y es encarcelado por sus ideas. No es que haya hecho ninguna cosa, es por sus ideas. Lo que pasa es que es encarcelado en un sanatorio prisión, pero se escapa de una forma muy rocambolesca, se escapa del sanatorio, se escapa de la prisión y se establece en Inglaterra. Inglaterra a finales del siglo XIX era, junto con Suiza, pero más Inglaterra, era una tierra que acogía a todos los huidos y exiliados de Europa, por motivos políticos me refiero. Entonces él va a Inglaterra. De Inglaterra volverá otra vez a Suiza, donde había entablado amistad con los anarquistas suizos y también con anarquistas huidos de Francia de la represión de la Comuna de París. Con alguno de estos anarquistas, estoy pensando en Jean Horat, funda una publicación que se llama Les Révoltés, que tienen que cambiar de nombre varias veces, pasa también a Francia, de Les Révoltés pasa a llamarse La Révolte y después se llama Le Temps Libre. Bueno, creo que ese es el último título. En una de estas estancias en Francia, junto con otros compañeros, no me acuerdo, creo que 50, se le detiene y se le procesa. Es un proceso bastante
sonado en Francia, porque les acusan de reconstrucción de la Internacional, no les acusan de otras cosas. La intervención en el juicio de Kropotkin es bastante sonada y al final van a la cárcel. Kropotkin luego consigue salir y se vuelve a refugiar en Inglaterra. En Inglaterra participará en los círculos anarquistas y será uno de los que creen y ha sido colaborador de un periódico, el periódico anarquista más conocido en la Inglaterra de la época, que se llama Freedom. Ahí publicará algunas cosas. Aparte, para vivir, él tiene que trabajar y en Inglaterra se trabajará sobre todo para una revista que se llama 19th Century, donde publica artículos de contenido científico. ¿Volverá a Rusia? Sí. Volverá a Rusia en 1917, al estallido de la Revolución, pues como ya no está proscrito por el régimen del zar, ya no existe el régimen del zar, él que ya es mayor, entonces vuelve a Rusia y tiene, por supuesto, bastantes encontronazos con los bolcheviques. En Rusia morirá en 1921. Al final de la charla tenemos una pequeña sorpresa. Bueno, ¿qué es lo que aporta Kropotkin a la ideología anarquista? Pues Kropotkin aporta el método científico. Los estudios de Kropotkin le sirven para, digamos que coger el anarquismo como ideología, lo coge y lo pasa por el tamiz de la ciencia. Y sale bien. O sea, demuestra que el anarquismo no es una locura, sino que es una teoría científica. Eso es su gran aportación. Además de que en un debate que había entre el movimiento anarquista de finales del siglo, se debatía sin peleas, se debatía si lo más conveniente era el colectivismo o era el comunismo anarquista. Entendemos por colectivismo, una vez que se abata el Estado y la propiedad, que el lema sería a cada cual según su trabajo, y el comunismo anarquista se entiende, el lema sería de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Él opta por esta teoría comunista. Deciros, por ejemplo, que Mikhail Bakunin, que es uno de los padres del anarquismo, pues era colectivista. Ya digo que son cuestiones de matiz que tampoco tuvieron grandes problemas. En España el anarquismo al principio era colectivista y en un momento pues la militancia cambia y en España el anarquismo es comunista. Tanto como que en 1936 la Confederación Nacional del Trabajo, que es un sindicato revolucionario muy influido por el anarquismo, en ese congreso establece un dictamen sobre el comunismo libertario. Bueno, dicho esto, ya no me voy a enrollar más, y entonces os paso a Dani, que va a hablar de, no digo el gran libro de Kropotkin, porque Kropotkin tiene varios libros que son grandes, pero sí uno de los más importantes, sobre todo en la comunidad científica, que es el apoyo mutuo. Dani. Gracias, Alfredo. Gracias. Bueno, a ver, vivimos una época anómala, una época extraña. Los últimos 50 años de existencia de la humanidad tienen una característica que no encontramos en el resto de la historia, y es la atomización de las masas y un individualismo muy malentendido, totalmente desarraigado de la sociedad, ¿no? Con todos los problemas identitarios característicos de nuestra época. En el apoyo mutuo, Kropotkin, hacia el final del libro, él habla de una institución de apoyo mutuo que es el sindicato. El sindicato resiste todas las embestidas del Estado liberal durante la modernidad
que ha ido destruyendo todas las instituciones de cooperación, de apoyo mutuo. Perdona, ¿te puedes separar un poquitín el micrófono? Sí. Ah, sí. Perdón, ¿se escucha mejor? Sí, sí. Vale. Pues todas esas instituciones son destruidas por el Estado liberal, ¿no? Que en el apoyo mutuo Kropotkin articula también una crítica al Estado liberal, aprovecha ahí también para hacerlo. Entonces, habla del sindicato, como digo, pero como uno de los últimos reductos que queda, ¿no? de apoyo mutuo. Fijaos ahora cómo estamos con los sindicatos, ¿no? o están domesticados o si son radicales están marginados. Esto es interesante porque aquello que hay en el ser humano que estudia desde un punto de vista científico, como decía Alfredo Kropotkin, que es el apoyo mutuo, que lo ha configurado a lo largo de la evolución, está como latente, está como escondido ahora en el ser humano, pero aún así emerge en algunos momentos críticos como danas, desastres naturales, aparece, ¿no? Nos llama la atención, lo vemos porque aparece, ¿no? aunque haya digamos, sido sepultado. Bueno, en el libro del apoyo mutuo, La Rosa Negra editado, ha aparecido ahora hace poco, en septiembre, y es el resultado de un crowdfunding. Un crowdfunding, una campaña colectiva que ha recaudado los fondos y ha podido editarlo. Está basada en la traducción de Luis Orsetti, que realizó para la edición rusa de 1921, y es una traducción pues, que ha sido corregida en todo lo posible y la de 1921 recoge cambios y recoge anexos que introduce Kropotkin a la edición original inglesa, que es de 1902. Y también sobre otra que es rusa, que creo que era de 1907. Entonces él incorpora algunos cambios que aparecen ya en la de 1921. Bueno, la idea de apoyo mutuo está muy presente en Kropotkin, pero tiene algunos antecedentes. Alguno inmediato, como por ejemplo la idea de cooperación, de apoyo mutuo del zoólogo ruso Kessler, que en 1880, y os leo un poco lo que escribe este zoólogo, este científico, dice que la lucha por la existencia está sobrevalorada y que los individuos de una especie, cuanto más se mantengan juntos, cuanto más se apoyen mutuamente entre ellos, mayores serán las posibilidades de sobrevivir y seguir avanzando. Todas las clases de animales, sobre todo las más elevadas, practican el apoyo mutuo. O sea, realmente son palabras que podría pronunciar Kropotkin. Un poco antes, bueno, está por supuesto el mismo Darwin. Darwin considera la cooperación como un ingrediente más en la evolución de las especies, pero con mucho menor impacto y, bueno, y no lo desarrolla como Kropotkin. Solamente lo menciona, por ejemplo, en El origen del hombre, creo que en el capítulo 3, en una obra de 1871, pasa por encima de este tema, pero lo considera. Y si nos vamos a Grecia, Aristóteles, que era un científico y un biólogo, pues en Historia de los Animales él habla de unos delfines que él ha observado que cuando nadan algunos impulsan con el lomo a otros sobre el agua para que no se hundan. Son individuos enfermos o crías y esto lo hacen para que no se hundan y puedan ser devorados por otros animales. Entonces Aristóteles dice que esto se debe a un principio de amistad que él reconoce en todas las especies. Así lo dice, ¿no? Está en todos los animales, en todas las especies encontramos ese principio de amistad. Bueno, hay un tema muy interesante en relación a Kropotkin que trata Jim McLaughlin en su libro Kropotkin y la tradición intelectual anarquista, que es por qué Kropotkin, siendo un científico de primer rango, que, como ha dicho Alfredo, asume el método científico, inductivo, y a partir de él, con estudios de casos, infiere pues, una serie de conclusiones. ¿Por qué un científico de esta altura no entra en la academia desde el principio?
por qué no es aceptado por el establishment académico y, bueno, sí es leído fuera de la academia, muy leído dentro de los anarquistas y conocido, pero bueno, aunque él colabora con algunas sociedades científicas y también es amigo de Reclus, y Reclus está totalmente metido en la academia también, sus hermanos y tal, pero en general este tipo de ideas relacionadas con el apoyo mutuo y la cooperación no tienen incidencia en la academia, no penetran en la academia del siglo XIX. Bueno, es largo el tema, pero solamente comentar la razón principal, que hay varias, McLaughlin identifica varias, pero la razón principal es clarísima: el colonialismo inglés. Además, Kropotkin, como ha explicado Alfredo, tuvo un largo exilio en Inglaterra, no sé si 25 o 30 años, mucho tiempo, y toda su obra la produce, o la mayor parte, la más importante, la produce en Inglaterra. Entonces, claro, hablamos del colonialismo rapaz inglés que en ese momento está pues asolando el planeta y extrayendo de las colonias pues todo lo que puede. Evidentemente un discurso como el de Kropotkin ahí no podía ser atractivo. Entonces, bueno, hay más razones, pero esta sería la principal. En cuanto al apoyo mutuo, fue la respuesta que Kropotkin articuló contra el darwinismo social en boga a finales del siglo XIX. Que esta ideología, porque no es una interpretación pseudocientífica del concepto de Struggle for Life de Darwin, que enuncia en El origen de las especies, pues no es una teoría científica, es una interpretación pseudocientífica y ideológica de ese concepto. Pues Kropotkin lo que hace es dar una respuesta a esta ideología que está en boga, ¿no? Y que justifica la actuación de una minoría blanca de hombres ingleses que están asolando el planeta. Thomas Henry Huxley es el científico que va a defender con más fuerza el darwinismo a finales del siglo XIX, de 1870 hasta su muerte en 1896. Va a dedicarse a expandir, va a ser reconocido internacionalmente como uno de los divulgadores del darwinismo. Pero él hace una interpretación tendenciosa, como decíamos, del concepto de Struggle for Life, y con esa interpretación pues, crea lo que, bueno, se suma porque hay más científicos involucrados en esto, al darwinismo social. Entonces el darwinismo social lo que va a hacer es tratar de naturalizar la injusticia social, básicamente, para dar un sustento científico a lo que están haciendo los grandes propietarios europeos, tanto en Europa como en las colonias. Bueno, Kropotkin desmonta de manera brillante en el libro esta falacia y expone ejemplos de cooperación entre distintas especies animales, desde escarabajos peloteros, hormigas, abejas, grullas, papagayos, lobos, leones, roedores, monos, etc. Es decir, utiliza el método científico para hacer esto. Muchos de estos datos él los recoge en Siberia, en el tiempo que está en Siberia, en su juventud, y luego los utilizará, ¿no? Muchos años después. El autor expone ilustraciones de ayuda mutua entre los denominados salvajes y bárbaros, que es la nomenclatura desfasada, decimonónica, que en ese momento se emplea: bosquimanos, hotentotes, australianos, papúes, esquimales, aleutas, bárbaros como buriatos, cabilios, y analiza la tribu, el clan, la familia extensa, la comuna aldeana, la familia nuclear, el gremio, la ciudad medieval libre. Es un trabajo extenso de etología, de biología, de sociología, de antropología, de geografía también. Entonces, para comprender la idea fundamental del apoyo mutuo es necesario detenerse en ese concepto: lucha por la existencia. En el proceso de selección natural, la lucha por la existencia debe ser entendida en un sentido amplio.
no solamente incluye la competencia, cosa que no niega Kropotkin, también incluye la ayuda mutua, que es una estrategia de evolución, de perpetuación de las especies, pero también de mejoramiento de las especies. O sea, no solamente sobreviven mediante el apoyo mutuo, sino que evolucionan en un sentido superior, ¿no? Progresan. Esto se puede comprobar en que las estrategias cooperativas se encuentran altamente elaboradas entre las especies superiores, como por ejemplo los simios o los mamíferos. Bueno, no me voy a extender mucho, solamente mencionar el capítulo de la ayuda mutua en la ciudad medieval, que es fascinante, donde Kropotkin muestra como los dos grandes momentos de la humanidad de máxima cooperación y de máximo desarrollo son la Grecia de las polis, de las ciudades, y la ciudad medieval libre, en la que se ponen las bases de la ciencia y del desarrollo científico posterior. El método de Galileo, de Newton, pues todo eso, las bases se ponen en la Edad Media, y el Estado liberal y digamos el desmantelamiento de la cooperación y la ayuda mutua en la Edad Media que va a emprender el Estado liberal, lo que hace es retrasar realmente luego el progreso posterior de la revolución industrial y condicionarlo. Pero Kropotkin llega a decir que la máquina de vapor podía haberse creado mucho antes, si no hubiera sido por esa interrupción, ¿no? en esa inteligencia colectiva que habían creado los gremios, y que puede verse por toda Europa reflejada en las catedrales que salpican toda Europa. Bueno, en cuanto a Huxley, sí quería mencionar alguna cosita más. Huxley escribió un artículo que se llama The Struggle for Existence and Its Bearing on Human Society, en el que este célebre biólogo, bueno, esto es publicado en 19th Century, ha mencionado Alfredo, en el año 88, 1888, ¿vale? Entonces él saca ese artículo ahí, y solamente 2 años después, en 1890, recibe respuesta de Kropotkin con un primer artículo de una serie que llegará hasta 1896. Es decir, el apoyo mutuo es el compendio de todos esos artículos que escribe Kropotkin de 1890 a 1896. Entonces, bueno, pues Kropotkin lo que va a hacer es dar respuesta a este artículo en el que es un artículo no muy largo, no muy extenso, pero que queda completamente reflejado, que es el darwinismo social. La concepción de Huxley es que la naturaleza es un coliseo romano. Él lo dice así, un coliseo romano donde los gladiadores lucharán a muerte todos contra todos. Y no existe más que dolor y sufrimiento. Incluso los vencedores sienten ese dolor y sufren. Nadie se escapa. Leo una parte de este artículo. Los más débiles y los más estúpidos están condenados a muerte, mientras que los más fuertes y astutos, aquellos que mejor supieron adaptarse a las circunstancias, pero que no son mejores en otros sentidos, sobreviven. La vida era una lucha libre y continua, y más allá de las limitadas y temporales relaciones familiares, la guerra jovesiana de cada uno contra todos era el estado normal de la existencia. La especie humana, como otras, se debatía y se tambaleaba en medio de la corriente general de la evolución, manteniéndose a flote como mejor podía, sin pensar en dónde estaba ni a dónde iba. Huxley aquí utiliza la expresión guerra jovesiana, ¿vale? O sea, ya se le ve lo que trata de decir. Es la frase lapidaria que utiliza Thomas Hobbes en Decibe, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y en Leviatán, Hobbes lo que va a hacer es defender la espada del Estado sobre la cabeza de los hombres, y para con una férrea disciplina a través de la soberanía nacional evitar que se recaiga en el estado de naturaleza donde solo hay guerra civil y caos. Entonces es una idea muy importante esta que expone Huxley, de que aunque el ser humano haga esfuerzos éticos por
por atemperar esta circunstancia, al final siempre se vuelve a la competencia y siempre se vuelve de alguna manera a que unos estén supeditados sobre otros, etcétera, etcétera. Entonces, él concluye en el artículo, bueno, una de sus conclusiones es que entonces, como hay competencia y la competencia es un hecho natural, lo que tiene que hacer Inglaterra es tener un capitalismo fuerte y competitivo a nivel mundial en la economía de libre mercado que se abre paso a pasos agigantados en el mundo del siglo XIX. Pero en realidad ni siquiera Darwin está diciendo esto, ¿vale? Darwin lo que hace exactamente, o lo que dice, es que no sobreviven los más fuertes o los más inteligentes, no, sobreviven los que mejor se adaptan. Por poner un ejemplo, que se pone a veces y que es bastante, se puede entender bien la idea, la extinción de los dinosaurios hace 65.000 millones de años eran los más fuertes, eran los más grandes, eran los reyes en ese momento de la naturaleza. Pero por una serie de cambios climáticos muy restrictivos, ¿quién sobrevive? Pues sobreviven especies como pequeños mamíferos que se esconden o que sobreviven mejor bajo tierra, peces, aves, insectos. Entonces, la idea no es tanto que los más fuertes, o la expresión de Spencer, los mejor adaptados, que luego recoge Darwin en ediciones posteriores a la de 1859, no es que sobrevivan esas especies, esos individuos, sino los que mejor se adaptan. Y el apoyo mutuo, que es lo que trata de demostrar Kropotkin en el libro, bueno, yo creo que demuestra, es la mejor forma de adaptación. Antes comentaba que no penetra bien en la academia Kropotkin, en la era actual nuestra, de los años 70, tampoco lo consigue en el ámbito académico, en parte porque aparece un nuevo paradigma por parte de algunos posmodernistas que se adhieren al posmodernismo ideológico. Otros no son posmodernistas, pero sí vienen del socialismo europeo, del marxismo, incluso de la socialdemocracia, pues meten un nuevo paradigma en el conocimiento, con la crisis epistemológica de la posmodernidad, y excluyen a Kropotkin. Lo excluyen. Eso en el libro de Jim McLaughlin está explicado. Le excluyen y queda pues como una anécdota a pie de página, una nota a pie de página, ¿no? Pero tiene que pasar todavía más tiempo, incluso finales de los 90 y ya en años muy recientes, para que aparezcan estudios serios donde se trata la idea de apoyo mutuo. Ahí ya finalizo, hay un artículo de Gaup que se llama, el artículo se llama, bueno, está en un dossier que se llama Kropotkin, 100 años de presencia viva. El artículo no lo veo, pero bueno, trata sobre la inserción de Kropotkin en la ciencia y dice, en la última década, dice Gaup, o sea, hace nada, es fácil encontrar multitud de estudios académicos dispersos en diversas disciplinas que apuntan hacia la principal tesis de Pierre Kropotkin en el apoyo mutuo, la prevalencia y utilidad del apoyo mutuo en la vida animal y humana. La bióloga evolutiva Judith Bronstein, por ejemplo, resume en 2015 el mutualismo como un término que da cuenta de las interacciones entre dos especies que benefician a ambas, que está en todas partes y ha jugado un rol central en la evolución de la vida en la Tierra. El economista Samuel Bowles, junto al especialista en la ciencia del comportamiento Herbert Hinckley, examinaron en 2011 los patrones de cooperación humana a partir de la evidencia disponible en sociobiología, genética, primatología, arqueología y teoría de juegos. Concluyeron que la solidaridad define a la especie humana, pues coopera no solo por razones interesadas, sino también por la preocupación genuina en el bienestar de los otros, en intentar sostener normas sociales y en el propio valor intrínseco del comportamiento ético. Y otro ejemplo, en el campo de la neuropsicología, el profesor Richard Davidson ha tratado de mostrar cómo las prácticas cooperativas son innatas en los humanos y además generan emociones que mejoran la salud mental, como la ternura o la compasión. Kropotkin fue además el ensayista más editado en España del primer tercio del siglo XX. ¿Cómo es posible que, dada esta importancia teórica e histórica, tenga tan poca relevancia? Pero bueno, digamos que el tiempo ha tratado mejor a Kropotkin y creo que lo ha puesto en su sitio.
Antes de empezar a presentar el libro, quería apostillar una cosa de las que ha dicho Dani. Efectivamente, la Academia en el Reino Unido nunca le aceptó, pero sí es cierto que en este momento, y no sé desde cuándo, en la sede de la Real Sociedad Geográfica Británica hay un cuadro al óleo, un retrato de Kropotkin, que está en un sitio preeminente. Un amigo que fue para allá a hacerle una foto no estaba y entonces preguntó. Luego la foto, vamos, la propia Real Sociedad me ha mandado una, pero dijeron, no puede usted hacer una foto porque es que lo estamos restaurando. Pero el cuadro está y es de un autor que, el nombre ahora no me acuerdo, es un pintor ruso que es más famoso su hijo, que es un escritor ruso contemporáneo, que el padre, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, a lo que íbamos. Quería hablaros de este libro, La Gran Revolución Francesa. Es la Gran Revolución Francesa, 1789-1795, es decir, el periodo desde, digamos, la toma de la Bastilla hasta el fin de la República con el golpe de Napoleón. Bueno, este libro no es, digo porque yo sé que estáis deseando comprarlo y esta misma noche poneros a leerlo. Bueno, yo voy a aclarar. Esto no es un relato de lo que pasa en la Revolución Francesa, momento a momento, no. No es una crónica de la Revolución. Es, digamos, un comentario, o mejor dicho, una crítica a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se debe al surgimiento de la burguesía como clase social y lo que hace es romper con el antiguo régimen. El antiguo régimen que era un sistema en el que había una nobleza que mandaba y hacía la guerra, un clero que rezaba y también mandaba lo suyo, y un pueblo que lo único que hacía era trabajar sin ningún tipo de derechos. Bien. Ese antiguo régimen es lo que la Revolución Francesa destruye. Y realmente el antiguo régimen en Francia, a pesar de que volvió la monarquía, incluso dos imperios, el antiguo régimen no existió ya nunca más, ni existe ahora. Bueno. Como digo, es una crítica. Kropotkin escribe esta historia de la Revolución Francesa desde el punto de vista del pueblo. Es decir, el protagonista de la Revolución para Kropotkin es el pueblo. Y lo que hace es que critica a esos personajes conocidos porque frenan las ansias revolucionarias del pueblo. Esto es este libro y no voy a hablar mucho más de él, ya se trata de que lo leáis. El libro lo escribió en 1909, lo escribe, como tantas otras cosas, en Londres. La edición que hemos hecho nosotros no está ilustrada, pero en la cubierta hemos puesto un dibujo de un pintor checo que se llamaba František Kupka. Es más conocido como pintor que como dibujante, pero la edición de la Revolución Francesa que hizo en España Francisco Ferrer, porque Francisco Ferrer se gastaba el dinero en crear una escuela, la escuela moderna, y en editar libros. Entonces él hizo una edición preciosa, pensando en los niños, que está llena de ilustraciones. Hay fotografías y hay dibujos de Kupka. Entonces nosotros hemos escogido un dibujo, el que pensamos que refleja el contenido del libro, y lo hemos publicado. Bien, de este libro, ya digo, no voy a hablar más, pero sí quiero hablar de otros libros de Kropotkin. Kropotkin es un personaje que escribe muchas cosas y de materias diferentes. Por ejemplo, él escribe un libro que se llama La ciencia moderna y el anarquismo, que, como su nombre indica, lo que está hablando es de la ciencia moderna en ese momento, hablamos de finales del siglo XIX, y del anarquismo, lo que decía antes de que pasa el anarquismo por el tamiz de la ciencia. Es un libro muy cortito. Luego tiene tres obras que yo creo que se continúan la una a la otra. Una se llama Palabras de un rebelde, que es una recopilación de artículos que hace su gran amigo y geógrafo Eliseo Reclus cuando Kropotkin está en la cárcel en Francia. Él hace una recopilación de los artículos
artículos largos, sesudos, que él ha publicado en el periódico este que hacían en Suiza, Le Revolté, el rebelde. Entonces, por eso a esa antología le llama Palabras de un rebelde. Es una síntesis del anarquismo visto contemplando diversas facetas, muy interesante. Otro libro se llamó La conquista del pan, que también es una recopilación de artículos suyos en diferentes publicaciones. Este libro, La conquista del pan, deciros que en España Kropotkin fue muy editado y muy leído. El libro La conquista del pan es lo que ahora llamaríamos un bestseller. Un bestseller en un país como España, que a finales del siglo XIX tenía una población analfabeta enorme. Pero los grupos anarquistas difundían esto, incluso leían los capítulos en público para la gente que no sabía leer, pues que escuchara. Y otro libro, más o menos en la misma línea, se llama Campos, Fábricas y Talleres, y es un estudio económico de cómo está la sociedad del momento y, sobre todo, cómo esa sociedad se podía transformar abatiendo el capitalismo en una sociedad de libres e iguales. Aparte de esos libros que son evidentemente, digamos, políticos, su gran libro científico es El apoyo mutuo, que Dani ya nos ha hablado de él, por cierto, muy bien. Pero no acaba ahí la cosa. Tiene un estudio histórico, que es la Gran Revolución Francesa, pero también tiene sus memorias que una editorial, por supuesto una editorial comercial, una editorial libertaria británica, le encargó. Le dijo, mira, nosotros te pagamos un dinero si escribes tus memorias. Y las escribió, y son muy amenas. Están editadas también en castellano y se pueden conseguir igual que en los otros libros que os he hablado. Pero es que también Kropotkin tiene un estudio de la literatura rusa. Lo hizo también en Inglaterra. Claro, el estudio acaba en su época, que es finales del 19. Ese libro también se ha traducido a muchos idiomas, entre ellos el castellano, y hay una edición reciente que se puede conseguir. Es muy, muy interesante. O sea, ahí demuestra Kropotkin que la literatura no le era ajena. Igual que no le era ajena la música, aunque de música no escribió nada. Interpretaba el piano cuando podía, pero no escribió nada. Y luego su última obra, que no la pudo terminar porque le sobrevino la muerte, tenemos aquí un ejemplar porque lo hemos editado también nosotros, se llama Ética, origen y evolución de la moral, pero solo pudo escribir la mitad, es decir, la historia de la ética. La segunda parte, que sería la propuesta de una ética para un mundo nuevo, no la pudo escribir. Eso sí, dejó escritos muchos documentos y dijo que si alguien iba a escribir algo sobre el particular, pues que le permitieran consultar sus documentos. Esto es la última obra que, curiosamente, él la escribe en ruso, está ya en Rusia, bueno, entonces en la Unión Soviética, y la primera lengua a la que se traduce, muchísimo antes que al ruso, muchísimo antes, es al castellano. Por la influencia anarquista que había en España, estamos hablando de principios del siglo XX, años 20 concretamente, y lo conocidísimo que era Kropotkin en España. Bueno, os he hablado poco de la Gran Revolución, pero quiero hablaros de otro libro que hemos sacado también en la Antorcha, esto de publicidad obviamente, que le hemos puesto como título Ensayos anarquistas. No es que él escribiera un libro que se llamara así, no. Este título se lo hemos puesto nosotros. Y lo que hemos hecho es una recopilación de sus folletos y de sus conferencias que están transcritas. Además, publicamos una entrevista que tuvo con Lenin cuando fue a Rusia. Lenin le recibió, estuvieron charlando. Aquí no lo cuenta él, lo cuenta el bolchevique que le introdujo con Lenin, que se llama Bronch Gurevich. Hay también una conversación con su compañera y con su hija, que eso lo escribe su hija, que es una pelea porque ellas dos le decían que tenía que criticar el régimen bolchevique y él decía que no, porque ya todo el mundo está contra el régimen y bueno, de momento no hay que criticarlo y tal. Y luego también hemos publicado 2 cartas que escribe al proletariado de fuera de Rusia, ¿no?
carta a los trabajadores de Europa Occidental, se llama donde ella critica los métodos bolcheviques. O sea, ya dice, sí, esto no puede ser. Y también 2 cartas que le escribe a Lenin, porque Lenin le dice, sí, no, vamos a escribir, escríbeme y todo, que yo tomaré nota y tal. Escribe 2 cartas y por supuesto Lenin no le hace ni caso. Lenin quería publicar precisamente este libro. A Bronis Shmulevich, este que le introduce en la entrevista, le dice que es un libro que está muy bien, habría que poner un aparato de notas, bolcheviques obviamente, pero el libro está muy bien, eso hay que publicarlo. Entonces a Kropotkin le dice, oye, que queremos publicar tu libro. Y Kropotkin dice, me parece muy bien, pero que lo haga una cooperativa libertaria, no una editorial del Estado. Y ahí se quedó la cosa, no se llegó a publicar nunca en ruso, en la época soviética. Pues todos estos folletos los hemos publicado aquí. También, a pesar de que efectivamente, como bien ha dicho Dani, nunca fue aceptada en la academia, cuando la Enciclopedia Británica, que es un referente de la cultura anglosajona, en una edición metió el término anarquismo, porque no lo había metido, entonces encargó a Kropotkin que redactara la voz anarquismo para la Enciclopedia Británica. Nosotros lo hemos publicado aquí, traducida al español, obviamente, y entre las conferencias y folletos, pues yo tengo que citar una que se llama La moral anarquista, es un folletito. Hombre, la tengo que citar porque a lo mejor en esta sala hay uno que cuando tenía 13 años lo leyó y eso le decidió a abrazar el anarquismo y no señala a nadie. Bien, le tengo un cariño especial. Bueno, esto en cuanto a sus otros libros. Kropotkin, como os he dicho, muere en 1921, muere en una población que se llama Dimitrov, que está cerca de Moscú, de hecho yo creo que ahora es un barrio de Moscú, y muere allí, digamos que aislado por el régimen soviético. Tiene un único privilegio, y es que le permiten tener una vaca, cuya leche reparte entre los vecinos, y parece ser que, yo no lo he leído directamente, pero parece ser que Lenin, el propio Lenin dijo, no le toquéis la vaca. Bueno, pues estaba allí como pues, una persona mayor y tal. Las visitas no estaban prohibidas, pero cuando algunos compañeros han ido allí a verle, pues cuentan lo restringidas que eran, los problemas que tenía, bueno. Y finalmente, en 1921, Kropotkin muere. En ese momento hay una serie de anarquistas de otros países que están allí y entonces organizan un funeral completamente ateo, pero organizan un funeral y piden, claro, le dicen al gobierno soviético que van a hacer un funeral. El gobierno soviético dice, bueno, vale, bien, pero que tienen que ir los anarquistas que están encarcelados. Entonces el régimen dice, vamos a soltar a los anarquistas. No, pues si no les soltáis no hay funeral y ya nos encargaremos nosotros de comunicar al movimiento anarquista internacional las pegas que habéis puesto. Bueno, al final sí permiten a esos anarquistas encarcelados que salgan, se hace un funeral y esos anarquistas encarcelados, cumpliendo su palabra, vuelven a la cárcel y alguno de ellos luego es fusilado. En fin, es un poco discutible eso de cumplir la palabra cuando se trata de tu libertad y posiblemente tu vida, pero así lo hicieron. Bueno, ya no vamos a hablar más, pero antes de pasar a las preguntas, teníamos una pequeñita sorpresa. Tenemos una grabación de esos funerales, ese entierro de Kropotkin. Esa grabación, que la hemos publicado en esta revista que se llama Germinal, digamos aquí un disco, para ilustrar un artículo de Selva Barengo, que es una joven investigadora de Italia. Escribió un artículo, Kropotkin en la Revolución Rusa. Ella ha publicado sobre Kropotkin un libro y bastantes artículos. Entonces conseguimos esta grabación que se hizo en Moscú. No sabemos quién la hizo, la conseguimos en la Filmoteca ahora de la Federación Rusa, por un amigo que no quiere que se sepa quién es, vale.
y está lo más restaurada posible. Es la copia restaurada de la Filmoteca de la Federación Rusa. Es muda, tiene rótulos en ruso que nosotros hemos traducido. No sé si está bien traducido porque, en fin, el ruso no es el idioma que yo más hablo. Y le hemos puesto música. Hemos procurado poner bien música que se interpretó en su entierro por testimonios escritos y sobre todo pues la música que a mí personalmente más me gustaría haber metido, que es la internacional. No la hemos puesto por respetar la memoria de Kropotkin porque no le gustaba nada. Entonces, como a él no le gustaba, pues no la vamos a poner. En su entierro no se puso. Entonces, os cuento un poco deprisa las músicas que vais a oír. En primer lugar, mientras se ven los preparativos del entierro en el pueblo de Dimitrov, va a sonar Varsovianka. En castellano la conocemos como la varsoviana a las barricadas o Marcha Triunfal. Es una canción muy utilizada en las revoluciones rusas, la del 5 también, muy utilizada en los países eslavos. Es una canción que escribió, parece que en la cárcel, en 1883, el polaco Václav Sviecki, que era un revolucionario polaco que estaba encarcelado, y entonces ahí escribió esta canción, cuya música la tomó de otra composición, parece ser que de la Marcha de los Zuavos, algo desconocido, pues es así. Después, en las escenas que transportan el féretro desde Dimitrov al tren, el tren a Moscú, hemos utilizado una canción desconocida en España, que se llama La Bandera Roja. Es una canción francesa, de Drapeau Rouge, escrita por Paul Bruce en 1887, y es una canción que traducida al ruso se cantó mucho en las revoluciones rusas, en la del 5 y en la del 17. Después, las escenas que hay por Moscú, hemos puesto una marcha fúnebre, que es una marcha fúnebre basada en la célebre marcha de Chopin, que se utilizó en la época, se utilizó mucho. Y para finalizar, las escenas ya de lo que es el entierro en el cementerio, donde veréis que hablan representantes de bastantes tendencias políticas, al poco menos el bolchevique, que todos estaban en la cárcel. Ahí hemos utilizado una canción que se llama Requiem por la eterna memoria, que es una composición, la música es de Ikonikov y la letra es de, a ver si lo digo bien, Archangelski, que es una canción que compusieron en memoria de los muertos de la Revolución Rusa de 1905. Esta marcha fúnebre se ha utilizado en la Unión Soviética hasta hace 4 días. Vamos, recuerdo una de esas películas que nos tragábamos en los autocares, que se llamaba Calor Rojo, o algo así, una película de tiros y puñetazos de policías rusos y policías yanquis, que al principio matan a la mafia, mata a un policía soviético, y entonces en el entierro un corneta interpreta esta marcha fúnebre. Eso todavía se hace en los años 70. Bueno, esta marcha fúnebre conozco una versión en alemán, me imagino que habrá en otros idiomas, y en la Guerra Civil Española se hizo una versión, de la que tengo la partitura y la letra, pero no ninguna grabación, ni tengo noticia de que se interpretara mucho, pero existe una versión en español. Bueno, y dicho esto, me parece que no me he dejado nada, pues Miguel Ángel, si puedes, nos pones la grabación. Tratani
труд, но день настанет неизбежный, неумолимый грозный суд, неумолимый грозный суд. Здесь сказать царство век и кругом, и не тот крик борьбы, есть и гром. Северный путь настелет, холодно листья ярко рдеет, но наша кровь горит огнем, как работников на нем. Бездушный мир тупой холодный, готов погибнуть за конец, но будет счастлив труд свободный, и братство даст ему венец, и братство даст ему венец. Здесь сказать царство век и кругом, и не крик борьбы, вместе и гром. Северный путь настелет, холодно листья ярко рдеет, что наша кровь горит огнем, вокруг работников на нем. На войске тиранов кровь раковы, не нужно бьет арабский путь. Мы путь земле укажем новый, владыкой мира будет труд, владыкой мира будет труд. Здесь сказать царство век и кругом, и не тот крик борьбы, вместе гром. Северный путь сеет, холодно листья ярко рдеет, что наша кровь горит огнем, а кровь работников на нем.
imágenes son lo que son, muy antiguas, y las músicas es que optamos por poner grabaciones de la época, con lo cual también suenan un poco a papel de lija, pero pensamos que así está más auténtico. Bueno, abrimos el turno de palabra, entonces quien quiera preguntar algo, comentar lo que sea, pues es el momento. ¿Sabes? ¿Qué aporta esta edición a las otras que se han hecho anteriores? Bueno, Qué buena pregunta. muy buena pregunta. A ver, en primer lugar, creo que era importante que una editorial anarquista editara este libro en España. Antorcha ha editado mucho de Kropotkin, pero bueno, pues el apoyo mutuo me ha tocado a mí, pero estoy seguro de que si no, pues lo hubiera editado Antorcha, porque yo creo que era imprescindible que una editorial anarquista, militante, editara este libro. Por otro lado, se ha intentado que el precio sea el mínimo posible dentro de las posibilidades de una editorial que no acepta subvenciones, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, ni de la Unión Europea. Entonces es un precio lo más bajo posible dentro de esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que, y luego por último, también hay una corrección, sería digamos, la tercera razón, pero la que menos peso tiene, pues hay una corrección de la traducción de Luis Orsetti, que yo creo que mejora un poco lo que se ha hecho anteriormente. Es que yo he visto otras ediciones y entonces eran terribles en la forma de la presentación, la lectura y la traducción, y lo he ojeado esto y por eso te preguntaba, que veo que hay una aportación. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué has cogido esta edición y no has hecho otro libro distinto? Otro de Kropotkin. Sí, coger otro de su obra y solo coger esta. Yo creo que es por lo que comentaba Alfredo. O sea, yo creo que toda la obra de Kropotkin es interesante, toca además distintos asuntos, pero creo que este libro es el libro en el que se unen ciencia y anarquismo, y yo creo que el anarquismo más brillante es el anarquismo por el que apuesta Kropotkin. Desde mi punto de vista supera el mutualismo de Proudhon y supera el colectivismo de Bakunin, y mete al anarquismo en una vía nueva y demostrando que la cooperación no es una ideología de un grupo político, sino que está en el corazón de la naturaleza. Creo que eso es muy importante y creo que es el que mejor lo hace, claro. Pues es un libro muy amplio, porque es un libro que no está, yo considero que no está escrito para anarquistas, o sea, realmente lo puede leer cualquier persona y cualquier grupo que renuncie al verticalismo estatalista y tenga unas formas organizativas horizontales, puede aprovechar muchas cosas de este libro. Pues gracias. Sí, de nada. Preguntas. Diana, ¿no querías tu pregunta? Ah, bueno. Yo quería preguntar, lo que ha empezado diciendo, vivimos en una época muy rara, pues cuando estabais hablando de todo esto, de la cooperación y todo eso, yo me estaba acordando de una cosa que ha dado la vuelta al mundo, pero que es una tontería, pero que un jugador de béisbol le firmó una gorra a un niño y aparece uno y se la quita. Y se vuelcan las redes sociales mundialmente a ver quién era ese tío. Y era un empresario muy rico polaco. Y a base de redes sociales, de insultarle, es que le han hundido a la empresa, al hombre este. Y bueno, es que además él decía que eso era darwinismo social, de quitarle la gorra al niño. Bueno, la cosa es que, aparte del detalle, la fuerza esa que tenemos ahora, que es desconocida, para bien y para mal,
¿qué diría Kropotkin de eso? ¿Cómo puede utilizarse eso para que los derechos humanos se cumplan y todo eso? Porque es una cosa que nunca ha ocurrido en la historia, eso. Quizás Saavedra, que es sociólogo, puede orientarnos, pero a mí es que me tiene esas cosas, una que mata a una jirafa, y de estos que los ricos van muy millonarios, un safari de estos, y mata a una jirafa, y también le hunden la empresa porque sale con la foto de la jirafa. Esa explosión de cariño, ¿por qué? ¿Por qué no se utiliza para...? No sé, a mí me tiene muy confundida eso. Aprovechar que está Alfredo y preguntarle qué ha contestado. Bueno, intento contestar. Mira, las nuevas tecnologías, como su nombre indica, son nuevas. Es decir, en la época de Kropotkin no existían. Lo que pasa es que si lees precisamente el apoyo mutuo, te darás cuenta de que lo que hace son unas generalizaciones para lo que en ese momento se conoce y lo que se puede conocer en el futuro. Es decir, ahora mismo las redes sociales se utilizan, y salvo esos casos que has comentado tú y algunos otros, pues se utilizan para mal. Es decir, que un empresario robe, bueno, los empresarios están acostumbrados a robar, para mí no es ninguna noticia nueva. Que otro empresario mate, pues también están acostumbrados a matar, por el beneficio son capaces de cualquier cosa. Claro, la característica nueva es que utilizando las nuevas tecnologías, pues parece ser que bueno, pues se les han hundido las empresas. Pero eso es el detalle o la excepción que confirma la regla. Estamos viendo todos los días que las nuevas tecnologías no se utilizan para el bien, se utilizan para el mal. ¿Por qué? Pues que están controladas, acaparadas por los dos grandes enemigos de la humanidad, según Kropotkin y según nosotros, que son el capitalismo y el Estado. Es decir, ¿qué pasaría si esas nuevas tecnologías no estuvieran controladas por esos poderes? Pues podría ser magnífico. Yo recuerdo, hace muchos años, yo ya empiezo a ser algo mayor, que en los años 70, que un compañero que empezó siendo albañil, luego, como estuvo muchos años en la cárcel, allí aprendió idiomas y entonces se hizo traductor, un compañero muy querido para mí, que se llamaba Juan Gómez Casas, era muchísimo mayor que yo, pues hablando, fíjate, estábamos hablando de las posibilidades, de un debate, las posibilidades de la democracia directa. Y entonces él, que ya digo, pues un albañil reconvertido en traductor, cultura autodidacta, pues dijo, la autogestión se puede dar. Por ejemplo, estuvimos en la Revolución Española. Y la democracia directa se puede dar. Y añadió, en los años 70, seguramente los humanos llegarán a conocimientos más allá de la telefonía y entonces se podrán hacer asambleas en diferentes puntos del globo. Nadie hablaba de Internet, vamos, ni nos lo imaginábamos, era ciencia ficción. Ni siquiera los escritores de ciencia ficción, que yo sepa, ninguno se le había ocurrido que podía existir Internet. Pues este compañero ya previó que en un futuro la mente humana podía inventar esas cosas. El problema, que está controlada por quien está controlada. Yo también recuerdo cuando empezábamos a luchar por las energías limpias. Y eso lo recordaréis, energía solar, energía eólica, tal. Bueno, esas energías están muy bien. ¿Cuál es el problema hoy, 2025? Que están controladas por las mismas empresas que controlan las energías fósiles y las energías nucleares, es decir, están controladas por el capitalismo. Entonces, el problema es que controla esas tecnologías es el capitalismo. Esos ejemplos que has dado tú, que son muy simpáticos, pues son anecdóticos. Es decir, yo veo nuevas tecnologías, o sea, pienso en nuevas tecnologías y lo que me viene a la mente son drones y cosas peores, porque están controladas por quien está controlada
y para lo que están controladas. Y al capitalismo y al Estado, la muerte de sus semejantes les importa un pito. O sea, la energía nuclear, teóricamente, podría estar muy bien, pero tiene unos peligros inmensos. Pero como la controlan ellos, pues no les importa. No sé si eso te contesta un poco. Sí, sí, yo cuando Isaac Asimov en un libro sobre los 60, los 70 sería, yo lo leí muy joven y me asombró porque de alguna forma cada ciudadano en el país hipotético tenía una terminal y votaban ley por ley. ¿Y por qué no se hace ahora eso? Claro, porque... Una pregunta retórica. Digo yo. Porque no conviene. Claro que no. Hay una estructura de poder, que es el Estado, lo llamamos, para resumir, que no permite eso. Entonces, fíjate, en España, no digo en Beluchistán, en España todavía quedan algunos ayuntamientos, muy pocos, ayuntamientos muy pequeños, que se llaman de concejo abierto. Eso es legal. Concejo abierto es que los plenos municipales no se dan o sea, se pueden dar en la sede municipal o en la plaza, depende del frío que haga, pero que en esos plenos municipales no participan solo los concejales, no, participa todo el pueblo. Y las leyes las vota todo el pueblo. Se llama concejo abierto, es una vieja tradición medieval y llega hasta nuestros días, pero está muy aislado. Imagínate si ahora, con los medios que tenemos a nuestro alcance, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que es el más poblado de España, pues utilizamos esos medios para entenderlos, sin los concejales. Pues habría gente que temblaría un poco. Imagínate si con todos esos medios el ciudadano pudiera controlar los gastos del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o de lo que fuera. Eso es complicado para el poder. Entonces, por eso, como lo tienen ellos controlado, no nos van a permitir el uso. Sí, nos permiten usarlo para consumo. Tú te puedes comprar ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, que te van a poner todas las películas de Netflix y cosas peores, porque es un consumo, que en el fondo lo que estás consumiendo es propaganda. Eso sí, pero controlar tú eso no te van a permitir, de momento. Llegará un momento que a lo mejor lo consigamos, pero hay que luchar mucho. Pero de todas maneras sería una complicación que cada uno tuviéramos un pensamiento de cómo hay que gastar, cómo hay que hacer las cosas, porque si para el ayuntamiento es complicado, si fuéramos todos y cada uno pensáramos una cosa, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si no hay intereses económicos por medio, nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que sí, si no, no estaría en este movimiento. Si no pensara que los seres humanos nos podemos poner de acuerdo, claro, si priman otros intereses, no. Pero si no priman esos intereses, porque como vimos en... Ya lo veo, pero el diablo también tiene sus abogados. No, pero es eso, o sea, yo sí que creo, a pesar de que tú me podrías decir, joder, Peralta, que no discutes tú en las asambleas y te encabronas. Claro que sí, pero nos podemos poner de acuerdo. El problema son los intereses creados. Entonces, dices tú que en un pleno municipal es difícil entre los concejales que se pongan de acuerdo. Hombre, claro, porque ahí hay intereses económicos por debajo de la mesa, o intereses de otro tipo. Claro, ahí no se van a poner de acuerdo hasta que se reparten las comisiones. Pero en el momento que todos esos intereses económicos y de otro tipo desaparecen, lo podemos entender perfectamente. De hecho, hay sociedades grandes que se entienden perfectamente, sin necesidad de que la comisión gestora o como se llame decida. Vamos, ahora mismo, porque estamos en un local de esa organización, se me ocurre la CNT. En la CNT se vota y además las cosas se deciden por mayoría. Por ejemplo, en la Federación Anarquista Ibérica, que es en la que yo estoy hace mucho tiempo, las decisiones las tomamos por unanimidad, que es más complejo, pero en la CNT se toman por mayoría y no existen esos problemas de navajazos y tal. Cuesta, claro que cuesta, pero se consigue. Eso lo podemos trasladar a la Revolución Francesa, ¿no? Ya, pero en la Revolución Francesa había un poder, es decir, la Revolución Francesa, y Kropotkin lo expone muy clarito, la burguesía es
la nueva clase que abole el antiguo régimen, porque empezaba a crecer y necesita su espacio, y su espacio está imposibilitado políticamente por el antiguo régimen, la nobleza y el clero. Entonces, esa burguesía hace esa revolución para ponerse en lugar de nobleza y de clero, pero claro, ellos no van a hacer la revolución, se encargan a la tercera pata del antiguo régimen, al pueblo. Entonces el pueblo hace esa revolución a mayor beneficio de la burguesía. Eso es lo que... El pueblo sigue estando... Y el pueblo sigue estando igual. O sea, en el antiguo régimen eran 3 estados y a partir de la ruptura del antiguo régimen hay 2 estados, burguesía y proletariado. Y la cosa sigue así hasta hoy. Hasta hoy. Es cierto que no en todas las sociedades se acaba con el antiguo régimen a la vez. O sea, en España, si nos ponemos tiquismiquis, todavía no hemos acabado con el antiguo régimen, o por lo menos con el clero. Yo veo que el clero sigue teniendo un poder omnímodo, no se habla de él, pero tiene un poder tremendo. La nobleza tiene muchas tierras, pero poder ya no tiene. La burguesía sí. Nadie se mete con la iglesia, hombre. Yo sí, pero me quedo muy solo. Voy a pasar la palabra a Pascual, que había pedido. ¿No habías pedido? Pues yo te he visto levantar la mano, estaría bostezando. Y Diana antes había pedido la palabra. No, aquí está... Gaby. A ver, Alfredo, tú y yo hemos discutido alguna vez, en el buen sentido, del tema de las redes. ¿De la? De las redes. Sí, sí. Y yo difiero contigo ampliamente en la visión que tú tienes de las redes. Es decir, las redes son una herramienta, efectivamente, en manos ahora mismo de 4 o 5 multinacionales y de algunos estados, pero que no pueden controlar hasta el último detalle de las redes. Y las redes son una herramienta fantástica para el activismo, para el hackerismo, para las presiones, para la organización, para todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra propia atomización como ciudadanos, reconvertidos más en consumidores que en ciudadanos, hace que se reste eficacia. Pero si nosotros concentráramos parte de nuestro activismo de una forma organizada, conseguirían muchas cosas, como estos ejemplos que ponía la compañera. Sí. Seguramente hubo gente que cuando apareció Gutenberg y la imprenta pensó que eso es una locura, que eso no aportaba nada, que eso era un peligro, pero fíjate, tú editas libros ahora gracias a la locura de ese señor. Las redes yo creo que son una herramienta que estamos infrautilizando en muchos aspectos. Y hay que seguir editando libros y hay que seguir, pero también tenemos que incorporar las ya no nuevas tecnologías, sino casi viejas tecnologías en la militancia y en el activismo social. Y después con el tema de la democracia directa que tú decías, fíjate, hay una reflexión que me ha venido a la cabeza, y es Suiza. ¿Sabes que en Suiza votan los ciudadanos y votan telemáticamente constantemente de muchas cosas? Cuando tú votas de muchas cosas y de forma constante, ¿sabes a qué está llevando? A que la participación ronde el 15%. ¿Y eso qué es? De movilización social. Al final, las decisiones las toman activistas pro y contra del tema que sea. Y eso también es peligroso porque la saturación desmoviliza. Hay que buscar fórmulas donde la democracia efectivamente sea directa, pero no te ahogue. Eso es un desafío que tenemos que plantearnos. Sí, las tecnologías de acceso a la información, los medios de votación telemático, el conocimiento de los temas, todo eso son problemas nuevos en una sociedad nueva que difiere mucho de la de hace 100 años. Es radicalmente distinta a la de hace 100 años. Inclusive el nivel de vida o el concepto del ciudadano que tiene de sí mismo, ¿cuánta gente hoy se considera a sí mismo obrera? Aunque sea un obrero. Poquísimo. Se puede considerar trabajador, o un ciudadano, pero si tú le preguntas se considera clase media.
Entonces, esas reflexiones, yo creo que desde el punto de vista anarquista hay que hacerlas porque hay que dar una respuesta, porque si no somos capaces de dar una respuesta desde el punto de vista teórico, ideológico y práctico, estamos condenados como los dinosaurios a que el cambio climático nos extermine, porque nos acabemos reconvertidos varios siglos después en aves. Pero yo creo que es importante. Mira, los orígenes del movimiento anarquista son muy antiguos, se remontan a los cínicos. Los cínicos definen 5 puntos que son los mismos 5 puntos del pensamiento anarquista. Se expanden enormemente en el mundo romano, pero el cambio de la caída del Imperio Romano hace que desaparezcan, se atomicen, se conviertan en sectas religiosas y durante 2000 años o 1500 años no se sabe nada de algo parecido al anarquismo. Es lo que tenemos que evitar que nos ocurra ahora. No sé. A lo mejor me he ido por los cerros de Alfredo. Vamos a ver, Gaby, estoy completamente de acuerdo contigo en lo que has dicho, por supuesto, de las redes. Si hemos discutido alguna vez porque nos gusta discutir, pero estoy completamente de acuerdo contigo y en esta última reflexión también. La única cosa que puedo diferir es en el tema de Suiza. Efectivamente, el régimen suizo no se conoce mucho en España. Efectivamente, en Suiza se vota mucho. Se vota mucho el referéndum. Eso no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque en Suiza, desde unas movilizaciones obreras que hubo al principio del siglo XX, se estableció por parte de todos los partidos y las organizaciones sindicales una especie de paz social que llega hasta ahora. Al ciudadano suizo se le conceden muchas cosas en detrimento de los trabajadores extranjeros que van a trabajar allí y que en muchos casos no pueden dormir en Suiza. O sea, van y vuelven en el día. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, Suiza es una sociedad muy compactada de forma interclasista y una de las fórmulas para la compactación social de ese país, y parece una tontería, pero no lo es su servicio militar. El servicio militar en España hace unos años, lo que lo hemos hecho, pues te tirabas 14 meses ahí marcando el caqui, haciendo el cretino, y se acabó, te ibas y se acabó. Suiza no. En Suiza los hombres, los varones, están activos en el ejército prácticamente toda su vida. Hacen un periodo de servicio militar, se van a su casa y al año siguiente vuelven a hacer otro periodo y otro periodo hasta que ya los periodos son más cortos cuando eres mayor. Si quieres, puedes seguir en el ejército como oficial de complemento y se alcanza hasta el grado de coronel inclusive. A general no, generales hay pocos en Suiza. Se da la paradoja de que los ciudadanos, cuando acaban la mili o cuando acaban uno de los periodos de la mili, el uniforme y el fusil se lo llevan a su casa. ¿Eso para qué sirve? Pues para cohesionar la sociedad. Si hay una guerra y empiezan a caer los drones, aquí no sirve para nada. El ejército suizo no debe ser muy potente. Pero es una paradoja, pero sí cohesiona la sociedad. Y efectivamente hay referendos por las cosas más interesantes y por las menos interesantes. ¿Que participa muy poca gente? Pues sí, yo no sabía que eso era el 15%, pero sí, participa muy poca gente. Pero ¿cuál es el asunto principal? Que con referéndum o sin referéndum sigue habiendo un gobierno de la Confederación Helvética, sigue habiendo gobiernos en los diferentes cantones, sigue habiendo gobiernos en los diferentes ayuntamientos, todos con capacidad decisoria. Y cuando se convoca un referéndum, votan más o menos, salga el resultado sí o salga el resultado que no, tiene la trascendencia que tiene, llega hasta un punto, porque el gobierno sigue siendo efectivo y ejecutivo. Por ejemplo, es un caso que me llamó mucho la atención, me contó una compañera de allí. Hubo una serie de activistas que propusieron un referéndum para que el gobierno creara una especie de almacenes donde quien quisiera
no era obligatorio. Quien quisiera el fusil de la mili lo dejara ahí en los periodos en que no está en el servicio militar. Quien quisiera, que no, pues lo mantenía en casa. Entonces se hizo un referéndum. Bueno, pues se puede hacer. Y el referéndum fue abrumadoramente, la población dijo que de eso nada. El fusil en casa está muy bien. Con lo cual, este grupo de activistas pues se quedó chafado. Pero claro, ¿a qué se debe esto? Pues a que el país está cohesionado para el mal. Es decir, se lo tienen muy creído. Son privilegiados porque el trabajo duro, el trabajo sucio, lo hacen los extranjeros. Y luego porque ese país, aunque tiene empresas farmacéuticas que facturan mucho, empresas tecnológicas que facturan mucho, realmente la fuente de ingresos son la banca, los bancos. Y los bancos guardan el dinero de todos los capitalistas golfos de todo el mundo. Es decir, Suiza nunca será invadida por ningún país porque tiene un ejército magnífico. No, Suiza no será invadida por ningún país porque todos los capitalistas de todos los países tienen el dinero en Suiza. Y el ciudadano suizo es un privilegiado. Entonces, es un ejemplo que a mí no me vale porque sigue habiendo gobierno. Luego, si me dices que, por ejemplo, en ese referéndum, pues donde mayoritariamente, si no casi el 100% de los votos dijeron que no, fue en la Suiza de habla alemana. Y donde hubo un poquito de gente que votó que sí, fue en la Suiza de habla italiana. Y en la Suiza de habla francesa fue mayoritario el decir que no, pero no como en la Suiza de habla alemana, ¿no? Pero no cambia mucho la cosa. O sea, el hecho de que haya un referéndum no cambia mucho la cosa. En España, algún referéndum que otro yo recuerdo que hemos tenido, y los ha organizado el gobierno para ganarlos. Si no, no lo montan. O sea, yo no estoy defendiendo los referéndums. No, ya, pero que es un ejemplo que puede decir, bueno, pero es interesante que el referéndum, que se vote. No, lo de que se vote solo es interesante si el voto directo, sustituye al poder ejecutivo de una serie de personas. Es decir, aquí en España, ya digo, ha habido algún referéndum, yo recuerdo el de la OTAN, que sabíamos perfectamente que el gobierno lo convocaba para ganar el sí a la OTAN, si no, no lo convocan. Tenían sus pactos, sus cosas, en fin. Cuando ese mismo gobierno, esos políticos, habían dicho un tiempo anterior que de OTAN de entrada no. Bueno, pues luego fue de entrada sí, y ahí estamos. Es decir, cuando existe un poder ejecutivo, es decir, un poder, un Estado, el que permitan referéndums es una cosa anecdótica que no va a ningún lado. O sea, en Suiza he contado ese caso porque es curioso que lo que planteaban no era que todos los fusiles estuvieran en un almacén o que se quitaran los fusiles, que se quitara el servicio militar. No, una cosa muy sencillita, que el Estado tenga unos almacenes. Yo no quiero un fusil en casa por si mi hijo de 7 años lo dispara. No, lo tenemos ahí, porque tiene el fusil y la munición, ojo. Cuando se convocan esos referéndums, tienen truco, tienen trampa. Lo que no se convoca desde hace más de 100 años en Suiza es una huelga, ni general ni parcial. Los sindicatos están tan integrados en el sistema como en España, lo mismito, y por supuesto los trabajadores extranjeros no se pueden afiliar a los sindicatos. Solo hay, que yo sepa, dos estados en el mundo donde no permiten afiliarse a los sindicatos a los ciudadanos extranjeros. Uno es Suiza y otro es Andorra. Bueno, los dos guardando el dinero de los demás. En Abu Dhabi no sé si se pueden afiliar, pero es que creo que no hay sindicatos. Puede que no haya sindicatos. Bueno, ¿alguna cosa más? Tampoco hay que quitarle... Bueno, habla. No, yo quería preguntarle a Dani si lo de la tribu mutuo, o sea, los animales, ¿es todos los animales? Bueno, porque dentro de los animales también hay egoísmo, ¿no? Hay mucho egoísta. Sí, no, claro. Ese tema lo trata también, porque habla de algunas especies que en algún momento han tenido un comportamiento gregario, pero la acción del hombre en el mundo y la devastación que suele hacer a través de la agricultura y otras cuestiones urbanísticas y tal, hace que algunos de esos animales que antes tenían un comportamiento gregario empiecen a tener un comportamiento más individual. Ese tema lo trata. Pero de todas formas, Kropotkin no dice que no haya comportamientos egoístas y competitivos en la naturaleza, los hay.
lo que dice es que aquellas especies que practican el apoyo mutuo tienen más probabilidades de supervivencia y de progreso. Entonces, él pone muchos ejemplos, desde insectos hasta monos, aves, pasando por muchas especies, y el ser humano también. Entonces se encuentra que aquellos animales que dejan de, por ejemplo, practicar el apoyo mutuo, me parece que menciona los orangutanes y algunas otras especies de simios que han quedado, que antes tenían un comportamiento más gregario, empiezan a quedarse aislados, los gorilas, tal, entonces tienden más a la extinción, ¿no? Y me pone algunos ejemplos más. Entonces, bueno, Es que dentro de los simios es verdad que entre una misma colonia sí tienes apoyo, pero también van a otras colonias y se los cargan. sí, claro. Claro, pero, Y es la misma especie. sí, pero es como el ejemplo, creo que pone también el ejemplo de las leonas y los búfalos. Si en la naturaleza de las leonas está en su naturaleza cazar búfalos y van a cazarlos, pero la estrategia que adoptan las leonas si quieren cazar a uno de esos búfalos es el apoyo mutuo. Unas leonas atacan por un lado, engañan a los búfalos, mientras que otras atacan ya por el sitio definitivo. Es una estrategia clarísima de apoyo mutuo. Los búfalos también practican el apoyo mutuo, hacen un círculo y dejan en medio a las crías, a los enfermos, a los ancianos, a los ejemplares más vulnerables, ¿no? Entonces hay una estrategia de apoyo mutuo. Luego hay estrategias de apoyo mutuo entre especies también. Entonces no es que, claro, el otro día hablando con alguien me decía, pero bueno, si eso fuera así, pues entonces en la naturaleza no existiría, bueno, es una forma de no haber entendido, pero sí que hay esa, forma parte de la naturaleza, ¿no? Pero en determinado, en las épocas en las que el ser humano practica el apoyo mutuo, vivimos en una época totalmente atomizada y anómala. Nunca había pasado esto. Desde hace los años 70 a esta parte, nuestro comportamiento es anómalo, enfermizo, con unos problemas identitarios que nunca habían existido. No es que ahora el tema identitario esté resuelto, se problematiza los temas identitarios a todos los niveles, pero no se resuelven, no están resueltos. Entonces, vivimos en una época en la que ese individualismo mal entendido pues crea estas anomalías, ¿no? Pero el apoyo mutuo sigue latiendo ahí de fondo, ¿no? Que lo que decía al principio, porque está en nuestra naturaleza. Hemos llegado a ser lo que somos así, es decir, no se dan los individuos forman parte de un grupo. El individuo, la libertad del individuo se forma en el grupo. Es la idea que hay que entender. No sé si tú cómo lo ves, Alfredo. Yo te apoyo una idea en el tema de la psiquiatría, en el tema de las depresiones, siempre que casi toda la ciencia trabaja más, va en un tema social. En la medida que se crean grupos y se cuentan sus historias y comparten, se sale del problema. En la medida que está individualizado y con medicamentos aislados, se sabe dónde se termina el suicidio, es el fin. Pero siempre que está en sociedad, se salva de hecho, la locura, como quieras, todas estas enfermedades mentales van en esa dirección hoy, curiosamente, lo que lo vamos a llamar el apoyo mutuo, van en esa dirección. Ese tema lo he tenido que tratar bien, y esto lo veo en los enfermos, es así, salen adelante todos los que se apoyan, los que quedan individualizados es terrible, no terminan, ¿no? Solamente una referencia sobre Kropotkin y sobre la parte científica de Kropotkin. Kropotkin tuvo como parte de la aristocracia, una formación excelente para la época, tanto en música, como decía, que tocaba, como en ciencias, como en lengua, como en literatura, fundamentalmente de influencia francesa y alemana. Pues la aristocracia rusa desde Catalina era muy germanófila en cuanto a formación cultural,
Él era oficial de artillería cuando pide destino en Siberia, y en Siberia desarrolla las bases de lo que después es la etología. La etología es la ciencia del comportamiento de los animales, y este año, a primeros de año, me parece que ha sido en un Congreso Internacional de Biología, monográficamente se le ha dedicado un homenaje como fundador o uno de los fundadores de la ciencia y como uno de los grandes científicos biólogos del siglo XIX. Pues, quiero remarcar que no solo era un ideólogo, no solo era un revolucionario, sino que también era un hombre de ciencia, pero en los niveles más altos del siglo XIX. Toda la gente, todos los pensadores, toda esta gente, filósofos, historiadores, medicina, son gente que ha sido han tenido una formación primero. No sale de Jorge era tonelero. No, Tonelero era su padre. Él era tipógrafo. Pero bueno, pero que sale, Sí, sí. Sale de abajo. Normalmente la gente siempre ha tenido... Los tipógrafos tenían acceso a los libros y a la lectura, Ese es el que es tema. donde viene su formación. Ese es el tema, claro. Por eso muchos primeros sindicalistas son tipógrafos. Sí, sí, sí. Anselmo Lorenzo. Tipógrafo. Anselmo Lorenzo, por cierto, ya que lo dice Gaby, Anselmo Lorenzo es un tipógrafo. Nació en Toledo, pero vamos, se desarrolló en Madrid, luego marchó a Barcelona. De los primeros anarquistas españoles, de los primeros, vamos, los que forman en España la Internacional, junto con Pablo Iglesias y otro. Luego Pablo Iglesias se escinde y crea el Partido Socialista, Anselmo Lorenzo sigue. Pues Anselmo Lorenzo, de ser tipógrafo, aprendió idiomas y es el traductor de este libro, por encargo de su primer editor, que era Francisco Ferrer, para las ediciones de la Escuela Moderna. Le encarga traducir esto y le paga. Igual que le encarga traducir los 6 volúmenes de Monsieur Reclus, que se llama El hombre y la tierra, que la traducción es suya, y a ver si le paga. Vamos a ver, esto es un trabajo y lo tendría que pagar. Aprovecho para decir que para esa versión en español de El hombre y la tierra la traduce Anselmo Lorenzo, pero claro, Anselmo Lorenzo es un tipógrafo, es autodidacta, tiene muchos conocimientos, pero Ferrer considera que alguien la tiene que revisar y entonces se la encarga a un hombre injustamente olvidado por la ciencia española, injustísimamente olvidado, que se llama Odón de Buen. Odón de Buen no era precisamente anarquista, era un republicano muy avanzado, puede que fuera masón. Es el creador en España de la oceanografía y ese sí que la academia no ha querido saber nada con él. Fue catedrático en la Universidad de Barcelona, en fin, lo que llamaban entonces un sabio, que colaboró, como tanta gente, con Ferrer porque consideraban que lo que hacía Ferrer era impulsar la educación popular. Bueno, esto no sé qué diablos venía, a que los tipógrafos adquirían... Pero eso era antes, porque yo me hice tipógrafo y no creáis que por eso sé más. Pero sí, además Gaby lo ha comentado, o sea, Kropotkin, como tantos que luego han sido ideólogos, tuvo una educación exquisita. Su padre, ya digo, era un noble terrateniente y le puso preceptores que, aparte de otras cosas, le enseñaron idiomas. Él tuvo un preceptor francés que había sido sargento en las guerras napoleónicas, sargento francés, que le enseñó la lengua francesa y otras muchas cosas. Entonces, no todo el mundo tenía ese privilegio, pero algunos, como Kropotkin, lo aprovecharon. El caso de Proudhon es muy curioso porque él es un hombre muy dotado, porque también es autodidacta, pero recibe una beca en Besançon, en Francia, por un trabajo que escribe.
es muy joven y es un trabajo muy brillante, y luego, pues si conocéis la obra de Proudhon, es un hombre muy brillante. Bueno, hay gente que dice que es difícil de leer, es posible. Yo os invito, por cierto, vamos a hacer propaganda de nuestros libros. Yo os invito a que leáis un libro que hemos hecho en Antorcha, la mitad del tamaño, son libros de bolsillo, que es una introducción a las ideas de Proudhon. Hemos cogido extractos de sus obras, entonces es fácil de leer, ¿eh? Y luego, en breve, espero que muy breve, Ediciones La Rosa Negra va a publicar el libro más conocido de Proudhon, del que creo que ya no hay ejemplares hace muchos años, que se llama ¿Qué es la propiedad? Es un libro muy interesante, bueno, pues a lo mejor es un poquito denso, pero joder, no todo va a ser tebeos de Mortadelo y Filemón, habrá que ejercitar la mente, ¿no? Entonces, seguramente en breve, no sé si este año o ya a principios del año que viene, Dani publicará eso. También deciros que el introductor de las ideas de Proudhon en España no fue un anarquista, fue un republicano federal, que fue uno de los presidentes de la Primera República, Francisco Pi Margall. Aunque es cierto que los últimos escritos de Pi Margall pues están muy cercanos, pero vamos, cercanísimos al anarquismo. A lo mejor si hubiera habido unos cuantos años más ya pasa de lo anterior y abraza el anarquismo del todo. Pero vamos, él introduce a Proudhon en España, lo traduce, y no sé si la edición que vas a hacer es la traducción de... Pero bueno, eso ya en próximos capítulos. Bueno, y si no hay... Ah, Gaby, de nuevo. No, cuando acabéis, si me dejas, anuncio lo de la marcha del 15 de noviembre, si no... Sí, lo puedes anunciar. El único problema, que se lo dije a Domingo, es que el día de la marcha tenemos una jornada completa de formación, en fin. Acércate y coméntalo. O bueno, coméntalo en voz alta, digo, para que se te oiga mejor. Ya que hablamos de cosas históricas, el 15 de noviembre, que es sábado, se conmemora el 89 aniversario de la llegada de la columna de Urruti a Madrid a defender la ciudad universitaria. Todo un grupo de amigos hemos decidido repetir la marcha que hace la columna, que llega a la estación de Príncipe Pío y acaba en la Facultad de Medicina de la Complutense. La vamos a hacer a partir de las 11 de la mañana. Se han puesto en contacto también con nosotros algunos coros que quieren cantar. Vamos a hacer una serie de paradas donde vamos a repasar hechos históricos en el Templo de Devos, que era el cuartel de la montaña, en el Paseo Pintor Rosales, donde se ve el frente de batalla de todo lo que era la zona donde entra el ejército franquista por el Manzanares, en la estatua de Concepción Arenal, aunque no era una mujer anarquista, introduce muchas ideas de reforma social y de feminismo en España. Pararemos frente al cuartel general del aire, antigua cárcel modelo, donde también ocurrieron hechos curiosos. Haremos un alto en la calle de la Viña, donde es herido de muerte de Urruti, y terminaremos en la explanada frente a la Facultad de Medicina, donde terminaremos el evento. Hay un coro, si no fallan las previsiones, que en cada parada también interpretarán canciones libertarias de la época, y vamos a hacer un pequeño variante, porque al final, además de canciones libertarias, cantaremos un himno que no es anarquista, pero que yo creo que es un canto a la humanidad, que habrá un día en que todos veamos una tierra que poca libertad, de la Bordeta. Entonces estáis invitados todos los que queráis a participar. 11 de la mañana. 11 de la mañana frente a la estación de Príncipe Pío. Pondremos ahí algún puestecito para que se vea la referencia. Abierto a todo el que quiera. Bueno, pues cerramos. Hay una, para el que quiera más información, una página web
que es columna.durruti.es. Ahí tenéis el trayecto, un poco de la historia de cada sitio, las ideas que tenemos y las aportaciones que queráis hacer. Y el que quiera colaborar en la organización está invitado. Bueno, pues damos por terminada la presentación y agradeciendo vuestra asistencia y vuestra participación. No ha venido mucha gente, pero yo siempre digo lo mismo. Quienes no han venido se lo han perdido. No, hombre, no, que está grabado. Lo pueden ver en internet. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es verdad. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias.